La naturaleza aparece como un elemento tan complejo, siendo algo tan sencillo, pero nos parece complejo por la diversidad de aspectos que contiene. Esa diversidad de aspectos que contienen se fundamentan en algo que es inmutable, en aspectos que son incambiables, que son absolutos, que son eternos y que, por lo tanto, son muy sencillos. ¿Y cuáles son esos aspectos de los que se compone la naturaleza? Primero, los aspectos de la naturaleza es su cualidad conectiva. En la creación existe todo interconectado. El simbiotismo o la conexión interespecie o la conexión entre individuos es insondable. Es algo que existe siempre y para todo tipo de especies. El elemento esencial de la naturaleza o el elemento esencial de la creación es la energía. Sabemos que la energía ni se crea ni se destruye, pero se transforma. ¿Y qué es lo que se transforma de esa energía? ¿Por qué no tratamos de examinar qué condiciones tiene esa energía? Porque nosotros lo que observamos no es la energía. Nosotros lo que observamos es la manifestación de las fuerzas. Observamos que hay presión, que hay intensidad, que hay potencia y esos elementos son propios de la fuerza. La energía intencional, selectiva y poderosa no la vemos. Sabemos que existe contenida en la fuerza, pero la energía en sí es solamente un discurso intelectual. No se ve la energía, no se ve el aspecto estimulante del impulso. El impulso sí es notorio, pero el aspecto estimulante no. Y no hay ningún impulso que no haya sido previamente estimulado. Luego, esa conjunción entre el estímulo y el impulso, o entre la energía y la fuerza, es el poder, por sobre todas las cosas, es el poder esencial y fundamental de toda la creación, puesto que decimos que la creación es producto de la transformación de la energía en fuerza. Lo importante aquí es determinar si esa transformación de la energía en la fuerza es casual o es determinada por alguna finalidad específica. Si decimos que es casual, tenemos que explicar el significado de aquello que es casual. ¿Y qué es casual? Casual es aquello inexplicable, es aquello milagroso. Y la ciencia parece ser que no cree mucho en los milagros, pero si nos dice que el origen de la existencia es un desarrollo evolutivo basado en la casualidad o basado en el azar, están diciéndonos exactamente lo mismo. Están diciéndonos que no son capaces de explicar cuál es ese origen y que es un origen tan milagroso como el religioso, siendo científico, si es que le pueden llamar científico, un desarrollo evolutivo basado en el azar. Tenemos que analizar cómo se transforma la fuerza en poder y cómo se transforma el poder en fuerza. Es decir, el poder en sí es cierta energía contenida en algo y esa energía se transforma en fuerza. Pero la misma fuerza se transforma también en poder. ¿De qué forma vemos esto? ¿Cómo observamos en la naturaleza que algo se transforma en poder y que ese poder se transforma en algo? Y en esto cada cual tiene su punto de vista, cada cual tiene su propio convencimiento y yo respeto el convencimiento de los demás y espero que los demás también respeten mi propio convencimiento. Por eso que voy a explicar algo que yo he pensado humildemente. Me gustaría hablar de un tema que ha sido espinoso, sigue siendo espinoso y será siempre espinoso porque es un tema muy particular, muy íntimo de cada uno. Y es el tema del origen, el tema de dónde venimos, qué somos, a dónde vamos. Haciendo uso de nuestra escasa libertad de expresión, y digo escasa porque en realidad no es libertad, bajo el criterio que nosotros formulamos, nosotros hablamos de libertad como la capacidad de optar por aquello que beneficia siempre a todos, porque lo que beneficia siempre a todos no perjudica nunca a nada. Bajo este planteamiento, la libertad considerada en el ambiente contemporáneo en el que estamos como capacidad simplemente de optar por aquello que tú eliges, pues no es la misma que la que nosotros postulamos. Por eso digo que dentro de este margen de escasa libertad, haciendo uso de la libertad de expresión, voy a explicar algo que a mí me preocupa. Se habla mucho a lo largo de la historia del origen, de los originarios, de aquellos seres que nos originaron, pero a nivel indagatorio es difícil encontrar algún justificativo que nos muestre de dónde viene ese origen. Y no solamente de dónde viene ese origen, sino también el justificar el porqué. ¿Por qué de ese origen? ¿Por qué de aquello que existe? ¿Por qué se escuchan estos pájaros? ¿De dónde surge la necesidad de crearlos? ¿Por qué existen las cosas? Y lo esencial, ¿para qué?
¿Para qué de esas cosas que existen? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué está este mundo inmenso, eterno e infinito que existe a nuestro alrededor? ¿Para qué? Sabemos que el conocimiento completo de una existencia exige del conocimiento del por qué, del qué y del para qué. El origen, la identidad y el propósito de las cosas es necesario comprenderlas para poder tener la dimensión completa del conocimiento cierto, justo, de eso que estamos estudiando. Existen muchas y diversas explicaciones sobre el origen. Ahora debemos de encontrar aquella que nos satisface y que nos convence a cada uno. Por eso que la indagación en esta búsqueda ha de ser hecha por cada individuo. Cada sujeto debe buscar su propia convicción sobre su propio origen, sobre el origen de la naturaleza, sobre el origen de las cosas, por su propia iniciativa y por su propio convencimiento, porque la razón que justifique este origen va a ser la tuya. Por eso que tú tienes que buscarlo. Pero créanme que esa interrogante es bastante compleja. ¿Es eterna e infinita la energía? Si decimos que sí, ¿lo eterno se inicia o lo infinito se termina? ¿Hay algo anterior a lo eterno o algo posterior a lo infinito? Y como podéis imaginar, hablar del origen es algo muy complejo. Muy complejo si creemos que la energía ni se crea ni se destruye. Hablar de la energía como un elemento que no se crea y que no se destruye es hablar de algo infinito y eterno. ¿Existe algún origen de lo infinito? ¿O existe algún término de lo eterno? ¿Se acaba alguna vez lo infinito? ¿Dónde se inicia lo eterno? Es muy complejo, ¿verdad? Muy complejo. Sobre todo cuando estamos pensando en algo, en una naturaleza que es infinita y es eterna. ¿Cómo podemos imaginar lo infinito? La mejor forma de imaginar lo infinito es en un círculo. El círculo es la figura que representa lo infinito, porque no tiene ni un comienzo ni un final. Voy a hacerles en este pizarrón una representación de lo infinito. Ahí tienen la representación de lo infinito, en ese círculo. En este círculo existe, en esta circunferencia existe tiempo y existe también al mismo tiempo espacio. Tiempo y espacio existen en este movimiento, en este círculo, en esta circunferencia, y como os digo, esta es la explicación más simple de lo que es eterno, eterno en tiempo, y de lo que es infinito en espacio, infinito en espacio. Luego tenemos que el tiempo y el espacio son eternos e infinitos porque nos dicen que eso es la energía. Es decir, la energía es un elemento que se dice que no se crea y no se destruye, luego es eterna, incambiable, transformable, eso sí, pero es eterna e infinita. Ahora, aquí nos surge una pregunta muy importante, porque para que algo sea eterno e infinito, ha sido necesario esto que os hice yo aquí, el movimiento de mi mano, y ese movimiento de mi mano es el conductor. El conductor es el que declara la existencia de lo eterno y de lo infinito. El conductor es la esencia originaria del tiempo y del espacio. El conductor es previo a esa energía compuesta por una cualidad infinita y eterna. Porque para que exista la energía infinita y eterna, necesitamos del conductor que transite este anillo, que transite el anillo completo, porque la única forma de hablar de lo eterno y de lo infinito es considerando el anillo. Y en el interior de este anillo hay unos elementos que son muy interesantes de conocer y de comprender también. El anillo, cuando está completo, cuando está completo porque todos los puntos de esa circunferencia están a la misma distancia del centro, es decir, todos estos 360 grados o 360 puntos se ajustan, están ajustados, está completo, ajustado y está completo, cumplido, ajustado y satisface la razón que lo justifica necesario. Está satisfaciendo la razón que lo justifica necesario, por lo tanto, está pleno. Ese círculo está pleno. Imaginaos lo que acabamos de descubrir. Acabamos de descubrir los valores absolutos de plenitud, justicia y cumplimiento del deber. Plenitud, justicia y cumplimiento del deber
son los valores máximos esperados por todo ser humano y por todo individuo creado. Todo individuo en la creación está buscando sentirse pleno, satisfecho y completo, realizado y ajustado a esas normas de la naturaleza que lo declaran necesario. Luego, en esta energía universal, en esta porción externa de lo interno, en esta energía externa del interno conductor, existe la realidad fundamental de la creación entera. Por eso que es importante analizarlo, y cada uno de vosotros debe analizarlo por su propio interés. Que yo lo sepa, bueno, yo he llegado a ese convencimiento por razones obvias de mis análisis o de mis argumentos o de mis deducciones o de mis discernimientos, como lo queráis llamar. He llegado a esa conclusión porque yo lo comprendo así. Pero no porque yo lo comprenda lo vais a comprender todos. Luego cada uno de vosotros debe asumir el rol de descubrirlo, porque para eso nacimos todos independientes, para eso nacimos todos únicos, para eso nacemos todos con una finalidad específica, la de ser libres, autónomos y responsables de encontrar nuestra razón de ser, nuestro propósito y nuestro ideal común. Pensar que somos todos distintos, que somos diversos, que somos únicos, que por eso nunca vamos a encontrar la naturaleza humana o aquellos aspectos homogéneos entre todos los humanos es la idiotez más grande que pueda pensar un intelecto inteligente. Somos exactamente lo mismo. Venimos del mismo origen, como decía Darwin. Del mismo origen sí, pero cada uno se realiza en base a sus intereses, en base a sus recursos de experiencia y en base a los sentimientos que establece con los demás. La realización de cada uno es la misma del círculo que vimos en el pizarrón: sentirnos realizados, sentirnos satisfechos y sentirnos ajustados. Aquel que no se siente ajustado se siente inseguro. Hasta que no se establezca el bien común, no tendremos ni idea de lo que es el sentido común, ni tendremos posibilidad de imaginar cuál es el ideal común. Esos tres aspectos, el ideal común, el sentido común y el bien común, nos están esperando a todos. Lo máximo que el ser humano puede ser es completo, seguro y satisfecho. Lo máximo que puede ser el ser humano es sentirse realizado, ajustado y normal. Eso es lo máximo que podemos ser como personas, como individuos. Ahora es común ver gente que tiene mucho, pero que no son nada, o hablan mucho sin comprender nada. Estas cosas generalmente ocurren por carencia de información, carencia de sentido, carencia de pasión por el ideal normal humano. Estamos bailando en un circo de ideales políticos realizados por partidos, es decir, ninguno es entero, solo son partidos, no son enteros. Al no ser enteros no sirven para todo. Entonces, ¿cómo pueden crear el bien común si no son comunes a todos? ¿Cómo pueden comprender el sentido común si no concuerdan ni se ajustan a las normas naturales? ¿Y cómo pueden establecer un ideal común sin base resolutiva, si no tienen una base que sea aquella que nos hace sentirnos seguros, sentirnos satisfechos y sentirnos realizados? Eso nos falta. Y eso no lo tiene ningún partido político actualmente, ninguno. Podemos recorrer el mundo de izquierda a derecha, de norte a sur, y no vamos a encontrar ningún partido político que tenga la solución humana al problema humano, porque lo que tenemos es un problema humano, es un problema social, pero de humanos, independientemente de los problemas ecológicos que estamos causando los humanos, porque el resto de las especies no causan problemas ecológicos, no disfuncionan. Nosotros sí. Y lo mismo ocurre por la falta de comprensión del ser humano, la falta de comprensión de las normas de comportamiento, las normas de convencimiento, las normas de convivencia, la falta de convicción en cuanto a las finalidades duales, complementarias que tenemos hombres y mujeres, falta de comprensión en cuanto a las dualidades complementarias, padres e hijos, hijos y padres, profesor-alumno, autoridad y autorizado. Esa carencia es la que nos hace estar en la situación actual, en el circo antisocial humano.
Es un circo antisocial. Sí, querámoslo o no, es un circo antisocial. Estamos en contra de la sociedad. Estamos diciéndonos socialistas, pero estamos comportándonos como personas totalmente agresivas, totalmente desinformadas, totalmente ajenas al orden social solidario. Nos falta la solidaridad, nos sobra el socialismo, nos falta solidaridad. Como siempre es un agrado comunicarme con vosotros y ofreceros este curso de 24 clases online, clases de construcción de encaje del dibujo, entonación de los dibujos, para que podáis proporcionar las proporciones adecuadas en la ubicación adecuada a cada porción del objeto que estáis dibujando, además del conocimiento en perspectiva de cómo se proyectan los cuerpos y de la introducción a la anatomía del cuerpo humano, junto con la comprensión de las gamas cromáticas que sirven para crear ese tipo de excelencia en el lenguaje plástico y ese tipo de armonías que surgen de la unión de las gamas que hemos elegido a la hora de pintar. Todos estos procedimientos técnicos, además de cómo preparar los materiales, cómo preparar los soportes, los barnices, los mediums, los colores también. Esto se ofrece en este curso y os invito a que podáis uniros, a que podáis formar parte del grupo de estudiantes que están aprendiendo estas cosas que son tradicionalmente secretos que se han guardado, pero que hoy podemos compartirlos con vosotros, y os espero en las clases para poder ir comprendiendo cada vez más profundamente el oficio tradicional de la pintura. Y también os quiero invitar a suscribiros al canal y invitar, si podéis compartir este vídeo con otros colegas que pintan y que sabéis que quizá les pudiese ser útil el comprender un poquito más de los procedimientos técnicos o de esta metodología que estoy ofreciendo. Si podéis compartir este vídeo con vuestros amigos en vuestro Instagram o en vuestros Facebook, yo os lo agradecería, porque de esa forma podemos llegar a esas personas que realmente necesitan ayuda. Si queréis continuar con el curso de 24 clases durante 3 meses, son 2 clases por semana de 45 minutos cada una, en horario flexible. Buscamos la forma de acomodarnos. Nos dejas un WhatsApp en el siguiente teléfono que os dejo a continuación. En mis clases exijo, porque la técnica es un hábito repetido, entonces exijo que se hagan los ejercicios, que se hagan de una forma constante, y que esa forma constante sea la que madure la destreza y el oficio de cada uno de los alumnos.